maestra, sí se logra ver. Ok, gracias. Si gusta presentarse, maestra, y la asignatura ya está iniciando la grabación. Uh-huh. Gracias. Pues buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Refugio Jiménez Moreno. Me desempeño como asesora técnica o pedagógica y en esta tarde les voy a compartir Ciencias Naturales y Tecnología. Bien, dando continuidad a las exposiciones que ya tenemos, es importante mencionarles que Ciencias Naturales y Tecnología se encuentra en el campo de formación académica. Ustedes pueden observar ahí la imagen. Y en esta imagen vamos a encontrar en este campo de formación académica encontramos esta asignatura, que es Ciencias Naturales y Tecnología. Las ciencias naturales y la tecnología se ven específicamente en la educación básica. La ciencia y la tecnología se refiere a las actividades humanas esenciales, como la cultura, que están en constante construcción, evaluación, corrección y actualización. Es decir, si nosotros nos damos cuenta en nuestro contexto, la ciencia, tanto con la tecnología, día a día hay nuevos descubrimientos, hay nuevas cosas que tenemos que aprender e incorporar tanto a nuestra vida diaria como a nuestro desempeño y a nuestro trabajo personal y social. La educación básica debe inspirar y potenciar el interés y disfrute del estudio e iniciar a los estudiantes en la comprensión de las actividades científicas y tecnológicas, la construcción de nociones y la representación del mundo natural y de las maneras en cómo funciona la ciencia, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Bien, estamos en este texto viendo cómo desde la educación básica tenemos que, dice, inspirar y potenciar ese interés por la ciencia y por la tecnología. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la intención sustantiva del mundo de las ciencias es coadyuvar en la formación de una ciudadanía que participe democráticamente, con fundamentos y argumentos, en la toma de decisiones de asuntos científicos y tecnológicos, en la trascendencia social e individual, vinculados a la salud y al cuidado del medio ambiente. En esto tenemos a lo que va a ser la ciencia y la tecnología. Tiene propósitos generales y también vamos a encontrar propósitos por nivel. Pero en los propósitos generales, los planteamientos consideran 3 factores. ¿Cuáles son estos 3 factores que consideran los propósitos generales? Las estructuras conceptuales y los procesos cognitivos en un contexto educativo. Miren, ahí ya empezamos a ver una palabra clave, estructuras conceptuales, es decir, el manejo de conceptos, pero de acuerdo al proceso cognitivo que esté llevando el alumno. Así es de que vamos a empezar a manejar diferentes conceptos de acuerdo al nivel que el alumno esté cursando en la educación básica. ¿Cuál es el otro factor? Un marco epistemológico para el desarrollo y la evaluación del conocimiento. Es decir, conocer el origen de ese conocimiento, de ese contenido que vamos a abordar. Los procesos sociales y contextuales sobre el cómo comunicar el conocimiento, representar, argumentar y dividir. Podemos observar cómo estos 3 factores llevan una secuencia. Estamos hablando primero de un proceso contextual de acuerdo al nivel cognitivo del alumno, donde vamos a identificar cuál es su origen epistemológico, pero ahora ya que tenemos esos referentes que estamos hablando de lo teórico, la siguiente es contextualizarlo, ver de qué manera ese concepto que el alumno ha aprendido es aplicable a su contexto inmediato. De esos 3 factores se desarrollan los propósitos generales por nivel. Recordemos que la educación básica está estructurada en preescolar, primaria y secundaria. Ahora, pero estos propósitos tienen algunas características. ¿Cuáles son las características que van a tener sus planteamientos? Primera característica, la parte cognitiva.
Se orienta al desarrollo de procesos de representación, observación, relaciones y concepciones. Estamos encontrando otro aspecto importante. La parte cognitiva ya nos está mandando a la observación que el alumno va a tener en su contexto inmediato y las relaciones que él va a tener con lo que vaya aprendiendo. ¿Cuál es la otra? La parte epistemológica. Se fortalezca la indagación, entendida como un proceso complejo que atiende las características generales de la naturaleza de la ciencia. Es decir, en esta indagación vamos a meter al alumno y vamos a fomentar en él la investigación y los procesos sociales que fomente la argumentación, la comunicación de las actitudes y los valores en torno a la relación con la naturaleza y la sustentabilidad. Y para ver, ya que vimos las características, vamos a conocer ahora cuáles son los propósitos generales. Estos propósitos generales están abarcando todo lo que es la educación básica. Y los propósitos generales son, primer propósito, explorar e interaccionar con fenómenos y procesos naturales para desarrollar nociones y representaciones para plantear preguntas sobre los mismos y generar razonamientos en la búsqueda de las respuestas. Y podemos ver ahí cuáles son los que yo consideré los conceptos claves: explorar e interactuar. ¿Y dónde encontramos estos fenómenos y estos procesos naturales? Bueno, los estamos encontrando en el contexto del alumno. Siguiente propósito general: explorar e interrelacionar con fenómenos y procesos naturales para desarrollar estrategias de indagación que ayuden a comprender los procesos científicos de construcción del conocimiento. Es decir, en este segundo propósito ya se está induciendo al alumno a la indagación, a la investigación con el uso de diferentes estrategias. Tercer propósito: representar y comunicar ideas acerca de los procesos naturales para desarrollar habilidades argumentativas. Es decir, ya que el alumno investigó, tiene ese conocimiento, ¿ahora qué va a hacer? Las va a tener que comunicar, las va a tener que compartir, y con ello también está desarrollando su habilidad argumentativa. Y en estos tres propósitos que hasta ahorita hemos leído, podemos ir viendo cómo hay una correlación estrechamente entre uno y otro. Propósito número 4. Desarrollar. Con los efectos observados de los procesos naturales son resultados de las interrelaciones que hay entre ellos. Y podemos ver que en este propósito ya está implícita la observación. Observación a esos propósitos, a esos procesos que el alumno previamente ya ha investigado, ya ha compartido, ya ha desarrollado ciertas habilidades. Siguiente propósito: describir cómo los efectos observados de los procesos naturales son resultados de las interacciones que hay entre ellos. Y otra vez seguimos viendo, en este momento ya viene una descripción, es decir, ya el alumno va a ser capaz de describir lo que está observando. Siguiente propósito: identificar procesos y desarrollos tecnológicos que son útiles para los humanos, valorar sus beneficios y promover su uso ético. Siguiente propósito: explorar la estructura de la materia y el universo desde diversas escalas. Propósito número 8: explorar los procesos naturales desde la diversidad, la continuidad y el cambio. Siguiente: comprender los procesos de la interrelación de los sistemas, su relación con la generación y transformación de la energía, así como sus implicaciones en el medio ambiente. Y podemos ver que en este propósito número 9
ya estamos yendo cada vez más a fondo. ¿Por qué? Porque en este momento el alumno ya tiene que comprender lo que está pasando en su contexto, cómo se está transformando todo este ciclo del agua, cómo va a transformarse todos los procesos que se observan en el medio ambiente. El propósito número 10, mantener y ampliar el interés por el conocimiento de la naturaleza. 11, integrar aprendizajes para explicar fenómenos y procesos naturales desde una perspectiva científica y aplicarlos a tomar decisiones en contextos y situaciones diversas. Bien, en estos propósitos podemos observar cómo va la gradualidad. Por eso es que yo los fui marcando con azul. Explorar, representar, desarrollar, describir, identificar, comprender, mantener, integrar. Veamos cómo hasta el último propósito ya cierra con la integración, es decir, hacerlos propios, tener la capacidad de que se tengan los argumentos para explicar los fenómenos que se están presentando en su contexto inmediato. Estos son los propósitos generales de ciencia y tecnología. Ahora, vamos a ir a los propósitos por nivel, porque es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque recordemos que la educación está articulada. ¿Y cuáles son los propósitos por nivel? Vamos a ver los propósitos de educación primaria. Primer propósito, reconocer la diversidad de materiales en el medio ambiente y sus múltiples usos de acuerdo a sus propiedades. Tenemos ahí la palabra clave, reconocer diversidad de materiales, es decir, que el alumno conozca todo lo que tiene en su contexto. Propósito 2, comprender que los mundos físico y biológico cambian con el tiempo debido a interacciones naturales y a la acción de los seres humanos. Es decir, el alumno tiene que comprender que en el mundo en el que él vive nada es estático, todo está en constante transformación. Propósito número 3, comprender que en la naturaleza hay desde entidades minúsculas hasta entidades enormes, que todas forman parte del mundo. Es que el alumno comprenda todos los seres, hasta como dice aquí, minúsculos que existen en nuestro mundo y que forman parte de él. Propósito 4, describir las características de los seres vivos a partir de la comparación entre plantas, animales, hongos y microorganismos que forman parte de la biodiversidad y comprenden las características cíclicas y los procesos vitales. Y otra vez podemos empezar a observar cómo estos propósitos en cada uno de ellos ya empieza a tener gradualidad. En este momento el alumno ya tiene que ser capaz de describir esas características de los seres vivos que otra vez encuentra en su entorno. 5. Conocer los componentes y funciones de los diferentes órganos de los sistemas que conforman el cuerpo humano, como base para reconocer prácticas y hábitos que permitan conservar la salud. Propósito 6. Conocer y distinguir los componentes biológicos y físicos de los ecosistemas y desarrollar una actitud crítica sobre las acciones que puede provocar su deterioro. Propósito 7. Integrar y aplicar saberes para hallar opciones de intervención en situaciones problemáticas de su contexto cercano asociado a la ciencia y la tecnología. Al igual que en los anteriores propósitos, en estos propósitos de educación primaria, estamos identificando que el alumno tiene que aprender a reconocer, a comprender, a describir, a distinguir, a integrar. Cuando hablamos del momento de la integración, es decir, que el alumno ya comprendió todo lo que estuvo trabajando y en este momento ya es capaz de relacionarlo con su contexto
en el cual él se encuentra. Y ahora vamos a conocer los propósitos de la educación secundaria y vamos a identificar que de la primaria a la secundaria tienen un seguimiento y también hay una gradualidad. Propósito número 1, concebir la ciencia y la tecnología como procesos colectivos, dinámicos e históricos, en los que los conceptos están relacionados y contribuyen a la comprensión de los fenómenos naturales, al desarrollo de tecnologías, así como a la toma de decisiones en contextos y situaciones diversas. 2. Reconocer la influencia de la ciencia y la tecnología en el medio ambiente, la sociedad y la vida personal. 3. Demostrar comprensión de las ideas centrales de las ciencias naturales, a partir del uso de modelos, del análisis e interpretación de datos experimentales, el diseño de soluciones a determinadas situaciones problemáticas y de la observación, evaluación y comunicación de información científica. Como podemos ver, hasta este momento, en este propósito, que ya estamos en secundaria, ya empieza a hablar de los datos experimentales, es decir, al alumno ya empieza a trabajar lo que van a ser los experimentos ya con un enfoque más científico. Propósito 4. Explorar la estructura y diversidad biológica y material, desde el nivel microscópico hasta el submicroscópico, estableciendo conexiones entre sistemas y procesos macroscópicos de interés, sus modelos y la simbología utilizada para representarlos. Observamos que en primaria estas estructuras microscópicas solamente las conocía, pero en secundaria él ya empieza a identificar y a usar cuáles son los modelos, cuáles son los símbolos y cómo estos se representan. 6. Identificar la diversidad de estructuras y procesos vitales como resultado de la evolución biológica. Siguiente, valorar el funcionamiento integral del cuerpo humano para mantener la salud y evitar riesgos asociados a la alimentación, la sexualidad y las adicciones. Y si recordamos, en educación primaria también ya estaba trabajando el conocimiento del cuerpo humano, pero hoy lo vemos más enriquecido. ¿Por qué? Porque esta valoración y este conocimiento del cuerpo humano, bueno, ya el alumno se le está induciendo también a que conozca todo lo que va a ser referente a su alimentación, a la sexualidad y a las adicciones. 7. Explorar modelos básicos acerca de la estructura y procesos de cambio de la materia para interpretar y comprender los procesos térmicos, electromagnéticos, químicos y biológicos, así como sus implicaciones en las tecnologías y el medio ambiente. 8. Comprender los procesos de interrelación con los sistemas y su relación con la generación y transformación de la energía, así como sus implicaciones para los seres vivos, el medio ambiente y las sociedades en que vivimos. 9. Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada para atender problemas de relevancia social asociados a la ciencia y en la tecnología. Como podemos ver en este último propósito, ya nos está hablando de habilidades, conocimientos, actitudes, es decir, el alumno ya ha desarrollado toda una competencia que le va a permitir conocer todas estas situaciones de la ciencia que están dentro de su contexto social, pero no únicamente de su entorno, ya con una visión más amplia. Una vez conocidos los propósitos, vamos a conocer cuál es el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque que vamos a estar trabajando en ciencia y tecnología? Bueno,
Este enfoque nos dice, la enseñanza de las ciencias naturales se fundamenta en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y se orienta a la construcción de habilidades para indagar, cuestionar y argumentar. En esta parte podemos observar cómo este enfoque pedagógico está induciendo al alumno a la indagación, al cuestionamiento y a la argumentación. Es decir, investiga, pero esa investigación que él hace también se la cuestiona. Y también tiene los elementos para argumentar lo que él está observando, lo que él está investigando. Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos para avanzar en formas más refinadas, que les ayuden a comprender y sistemáticamente los procesos y fenómenos naturales. En este enfoque pedagógico tiene un papel importante, tanto el docente como el alumno. Ahora vamos a conocer en este momento cuál es el papel que va a desempeñar el docente en este enfoque pedagógico. El papel del docente: plantea actividades de forma abierta, con situaciones concretas y de complejidad creciente, a fin de introducir nuevas formas de ver y explicar un fenómeno. Muy claro, actividades abiertas y concretas. Recordemos que la ciencia tiene toda una metodología que nos va a llevar a una situación precisa. Es por eso que las actividades que se planteen en ciencia deben de ser muy concretas, pero también que tengan complejidad, que nos permita investigarlas. ¿Qué otra función tiene que hacer el docente? Favorecer la expresión del pensamiento estudiantil sin limitar expresiones, es decir, permitirle al alumno que él exprese lo mucho o lo poco que él conoce de determinado fenómeno, de determinada situación que él esté observando. Recordemos que aquí ya está la observación, está la experimentación, que son pasos del método científico. ¿Qué otra situación tiene que favorecer el docente? Fortalecer habilidades en la formulación de preguntas e hipótesis, así como observar, comparar y medir, clasificar, reconocer patrones, registrar y elaborar argumentaciones coherentes. Estas son algunas de las habilidades que el docente tiene que fortalecer en los alumnos. ¿Por qué la formulación de preguntas e hipótesis? Porque recordemos que todo proceso científico requiere una observación, pero toda esta observación de este fenómeno que estemos siempre debe de haber una hipótesis del por qué está sucediendo. Es por ello que es tan importante la formulación de estas preguntas y que el docente esté muy al pendiente apoyando al alumno al formularlas. ¿Qué otro aspecto debe de hacer el docente? Propiciar situaciones para el intercambio de argumentos entre estudiantes. ¿Qué otra? Induce la duda al razonamiento y al pensamiento crítico. Es decir, en este momento de inducir, yo estoy favoreciendo el razonamiento del alumno, estoy desarrollando también su argumentación. Así es de que este es otro aspecto que el docente debe estar desarrollando. ¿Qué más? Manejo de modelos más complejos y un lenguaje más abstracto. Es decir, que el alumno empiece a utilizar los términos científicos de los cuales él se vaya apropiando durante su proceso. En este papel tan importante del docente, tiene algunos otros puntos que tiene que trabajar, como son: identifica las posibles dificultades que pueden enfrentar los alumnos y cómo ayudarles a superarlos. Pero para que el alumno identifique estas posibles dificultades, ¿qué tiene que hacer? El docente tiene que ser un observador activo del proceso de aprendizaje de sus alumnos. ¿Qué tiene que hacer el docente? Favorecer el desarrollo de actitudes y valores que permiten a los alumnos apreciar los aportes de la ciencia y tecnología
en el mejoramiento de una calidad de vida. Conocer su impacto en el medio ambiente y su uso ético. Esto también lo debe de conocer el alumno y aquí el docente juega un papel fundamental. También debe de acercar a los estudiantes al estudio de temas mediante actividades contextualizadas y accesibles. Vean, importantísimo esta parte que menciona, ya que si a nuestro alumno lo acercamos o lo ponemos a indagar alguna actividad en la cual él no conoce ni tiene ningún referente y no se la contextualizamos, pues difícilmente él se va a apropiar de ella. Por eso aquí la importancia es de que nos dicen que las actividades que se desarrollen en ciencia y tecnología siempre deben de estar contextualizadas. Organizar el trabajo en secuencias didácticas o proyectos. Bien, ciencias se trabaja en secuencias y también se trabaja en proyectos. Y este es un trabajo ¿de quién? Del docente. Bueno, pero en este enfoque pedagógico también el alumno desempeña un papel importante y en este momento vamos a conocer cuál es el papel que tiene que estar desempeñando el alumno. El estudiante tiene una participación activa mediada por el docente. En esta participación activa estamos viendo cómo la figura del docente sigue siendo fundamental, pero ahora como un mediador. Los estudiantes intercambian ideas, argumentan y aportan saberes, confrontan puntos de vista y formulan resultados. Y otra vez, en este intercambio de ideas, en esta argumentación que ya tienen los estudiantes, el docente sigue siendo el mediador más importante. Y con esto nosotros estamos identificando cuál es el enfoque pedagógico de ciencia y tecnología y en este enfoque cuáles son las funciones que desempeña tanto el docente como el alumno para lograrlo. En el último apartado nos hablaba de que ciencia se va a trabajar tanto en secuencias como en proyectos. Bien, ahora vamos a ver lo que es una secuencia didáctica. En una secuencia didáctica se aplica el enfoque y actividades variadas e interesantes. ¿Cuál es el periodo para desarrollar una secuencia? Una secuencia se va a desarrollar de 2 a 4 días. En esta secuencia tiene una finalidad que es estimular el trabajo experimental, el uso de las tecnologías y de diversos recursos del entorno, propiciar la aplicación y el conocimiento científico. Veamos cómo estamos hablando de ciencias y aquí nos remarca, tenemos que estar trabajando con el conocimiento científico. Esta es una secuencia didáctica, pero también ciencia se puede trabajar en proyectos. En este caso, yo que trabajo en secundarias, bueno, los proyectos los estamos realizando prácticamente al terminar todo lo que es un trimestre. El proyecto brinda la oportunidad para ampliar lo aprendido en un entorno natural y social. Fortalece la autonomía del estudiante. Se puede desarrollar en cualquier momento del curso, requiere al menos 2 semanas de trabajo colaborativo. Bien, podemos observar que un proyecto es más amplio que una secuencia. ¿Por qué? Porque el proyecto dice que requiere mínimo 2 semanas para desarrollarse. Y en este se caracteriza también porque hay un trabajo colaborativo, se está desarrollando con un grupo de alumnos, pero de manera colaborativa. ¿Cuál es la estructura de un proyecto? El proyecto lleva una planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Su nombre es muy claro, la planeación, es decir, planeamos cómo lo vamos a desarrollar. Ya que tenemos la planeación de todo lo que vamos a hacer, ahora sí procedemos a desarrollarlo. Llevamos a cabo la comunicación, es decir, cómo lo hicimos, qué encontramos y por último llegamos a la evaluación, que es evaluar todo el trabajo que hemos desarrollado. Estos proyectos se clasifican en 3. Vamos a tener proyectos científicos, se pueden desarrollar proyectos tecnológicos y podemos desarrollar proyectos ciudadanos.
Ahora, ¿cuándo y en qué momento o cada proyecto tiene que desarrollar el docente? Estos proyectos se van a desarrollar, pueden ser científicos, tecnológicos o ciudadanos, de acuerdo a el contenido que esté desarrollando el docente y cómo él considere que se tiene que llevar o contextualizar al aspecto del contexto inmediato del alumno. Vamos a ver en qué consiste el proyecto científico. En el proyecto científico, las actividades relacionadas con el trabajo científico, como son describir, explicar, predecir fenómenos que ocurren en su entorno. Cuando encuentren algún contenido donde el alumno pueda llevar estas características como describir fenómenos, explicarlos, predecirlos, bueno, estaremos en condiciones de estar desarrollando un proyecto científico porque está reuniendo estas características. ¿Cuáles son las características del proyecto tecnológico? Actividades que estimulan la creatividad, el diseño y la construcción de objetos. Muy claro, ¿eh? Aquí ya estamos trabajando creatividad y construcción con los alumnos. Y la siguiente, ¿cuáles son los proyectos ciudadanos? Actividades que contribuyen a valorar de manera crítica las relaciones entre la ciencia y la sociedad e interactuar con otras personas. Estos son los proyectos ciudadanos y en este momento estamos viendo y acabamos de ver cuáles son las formas en que podemos estar trabajando los contenidos de ciencia. Ahora, el programa de ciencias y tecnologías está organizado en ejes. Ciencia se organiza por ejes y en estos ejes vamos a encontrar 11 temas. Bien, vamos a identificar cuáles son los 3 ejes. Primer eje, materia, energía e interrelación. Segundo eje, sistemas. Tercer eje, diversidad, continuidad y cambio. En cada eje vamos a encontrar temas. Bien, vamos a empezar con nuestro primer eje. Nuestro primer eje, materia, energía e interacción. ¿Qué temas abarca este eje? El tema de propiedades, de interacción, de naturaleza macro, micro y submicro. Fuerzas y energía. Segundo eje, sistemas. ¿Cuáles son los temas que encontramos aquí? Sistemas del cuerpo humano y salud, ecosistemas, sistema solar. Bien, hasta aquí podemos observar que los ejes están íntimamente relacionados con los temas, por lo cual no nos podemos perder. Y vamos con nuestro tercer eje, diversidad, continuidad y cambio. ¿Qué temas abarca este eje? Biodiversidad, tiempo y cambio, continuidad y ciclos. Esta es la forma en que vamos a encontrar organizada el programa de ciencia y tecnología con sus 3 ejes y sus 11 temas. Y como toda asignatura también trae sugerencias de evaluación. ¿Y cuáles son las sugerencias de evaluación? Nos dice que tenemos que retroalimentar a los estudiantes. ¿Por qué retroalimentar? Recordemos que la retroalimentación es la oportunidad para que apoyemos al alumno a identificar tanto las áreas de oportunidad como las fortalezas que él tiene. En esta retroalimentación siempre va a ser importante ser muy explícito en las áreas de oportunidad que el alumno tiene que fortalecer. ¿Qué más? Tenemos que identificar posibles causas de error, es decir, identificar por qué se pudo haber equivocado el alumno, qué pasó, qué podemos hacer, identificar los medios para ayudar al alumno, identificar de qué manera yo puedo ayudar a mis alumnos, pero para ello primero tengo que identificar sus causas y ahora sí, tengo que buscar los medios. ¿Qué estrategia, qué herramienta, qué instrumento me va a permitir ayudar a mi alumno que yo estoy identificando que no está logrando el aprendizaje esperado? En esta evaluación, ¿qué se tiene que hacer? Compartir con los alumnos los criterios de evaluación, importantísimo. Así como es importante que al iniciar un tema
el alumno conozca el propósito, sepa qué espero que él aprenda, también el alumno debe de conocer cómo se le va a evaluar, qué aspectos voy a estar evaluando. Y la siguiente sugerencia de evaluación, enseñarles a autoevaluarse y regularse. Importantísimo. Promover en el alumno esa parte de autoevaluar, pero decirle cómo qué es autoevaluarse, cómo se tiene que identificar el alcance de su aprendizaje, concientizarlo en esta honestidad que debe de tener consigo mismo de lo que aprendió. Así es de que estas son más bien las sugerencias que se dan para evaluar ciencia y tecnología. Y aquí ya están otras sugerencias que siguen siendo para la evaluación de manera general, y es avanzar en la delimitación conceptual. Pudimos observar que ciencias maneja conceptos, es decir, tenemos que en estas evaluaciones empezar a delimitar qué conceptos se van a estar evaluando, cuáles son los que el alumno ya maneja. ¿Qué vamos a evaluar? La creatividad y el diseño. En los proyectos observamos que en un proyecto el alumno ya estaba trabajando el diseño. ¿Diseño de qué? Del modelo que en el aprendizaje esperado él pueda estar desarrollando. A lo mejor podríamos estar hablando, si me voy a primaria, un diseño de un ecosistema, el alumno está trabajando su creatividad y también está diseñando. Esas son sugerencias para evaluar. ¿Qué vamos a también evaluar? La iniciativa y la pertinencia, la claridad y la redacción. Recordemos que el alumno ya está trabajando los experimentos, y en esos experimentos el alumno tiene que emitir informes de sus experimentos, y en esos informes vamos a estar evaluando la claridad y la redacción. Originalidad en las producciones escritas, innovación en la búsqueda. Estábamos viendo el término de indagar. Bueno, docente, tú das unas estrategias, pero también el alumno tiene el abanico abierto para que él busque muchas más, para que él tenga esa innovación. Eso también hay que evaluarle al alumno. Una postura crítica y propositiva. Y y también tenemos que tener apertura a las nuevas ideas. De esta manera es como se estaría evaluando ciencia y tecnología. Y maestras, compañeros, ha sido todo de mi parte con lo que respecta a ciencia y tecnología. Agradezco la atención prestada a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Refugio. Creo que su exposición nos aclara muy bien lo que es la asignatura, más bien este campo de ciencias naturales, no nada más es de ciencias, ¿no? De campo de formación académica, que ciencias naturales y tecnología. Sí. Hay que aclarar el nombre de la asignatura. Y maestra, pues muchas gracias. Creo que el material que nos comparte el día de hoy se nos hace un poco, bueno, más bien se hace entendible. Me gustó mucho la manera en cómo abordó los principios, o más bien aquí lo tengo, los propósitos generales más bien propósitos generales de esta asignatura durante toda la educación básica, que son 11, ya posteriormente ya se van especificando en cada uno de los niveles, tanto en primaria como en secundaria, pero en generales son 11, en donde usted nos describe puntualmente y la manera de cómo nos subraya lo más importante, y sobre eso, pues, ir trabajando para que se nos quede un poco más esta forma de trabajar los propósitos de este campo de formación académica. También los proyectos, es lo que yo retomo mucho, los proyectos que se trabajan en esta asignatura,
porque se trabaja por proyectos